Bien, ¿estamos acá ahora, sí? Un predicador a mitad del 1500 más o menos decía así: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esta era una de las frases con las que un vendedor de indulgencias, Johann Tetzel, proclamaba una forma de salvación en todas las ciudades y los lugares donde él iba. Bajo la autorización de la Iglesia Católica Romana y por una bula emitida por el Papa León X, se permitía el perdón de pecados a los vivos y a los muertos si es que ellos apoyaban económicamente a la Iglesia Católica Romana. Parto con esto porque vamos a partir con una serie de enseñanzas acerca de las 5 solas. Un movimiento, o más que movimiento, una serie de enseñanzas que surgieron de un periodo difícil en el que la Iglesia Católica Romana gobernaba y se apoderaba de la palabra del Señor. Y si hablamos de reforma protestante, tenemos que partir por un hombre que fue clave en ese proceso, y ese es Martín Lutero. Y partí precisamente con una de las frases que decía Johann Tetzel, que provocó el ardor y el dolor en el alma de este hombre por lo que estaba pasando con la fe que el Señor le había entregado a su pueblo. Estamos en el mes que conmemora la Reforma Protestante y nosotros debiéramos tener mejor conocimiento que cualquiera de nuestra herencia protestante, porque hermanos, nosotros somos fruto de la Reforma Protestante. Es cierto que el Evangelio es mucho más antiguo que lo que pasó en este proceso, pero como iglesias evangélicas y específicamente como iglesias protestantes y reformadas, somos fruto de este movimiento. Y para entender el valor de lo que se peleó en aquel entonces necesitamos sí o sí conocer qué fue lo que ocurrió. Entonces, como les decía, vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas que son las 5 solas de la Reforma Protestante. Y es imposible partir este proceso o esta serie de enseñanzas si no hablamos primero de Martín Lutero. Nacido el 10 de noviembre del 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. De padre minero y una madre humilde. Una familia que no pertenecía a la clase noble. Estudió como cualquier joven de la época y en su edad más adulta estudió artes, filosofía y posteriormente teología. La historia nos narra que hubo un suceso que marcó la vida de Martín Lutero, y es que mientras él se dirigía en un viaje desde la universidad a su casa, lo atrapó una tormenta eléctrica. Y fue tanto el pavor que él sintió, el temor, que él le rogó al Señor que lo librara de aquel acontecimiento. Y le dijo al Señor que si lo libraba de aquella situación, él se iba a volver un monje. Fue así como en el 1505 Lutero entró a la orden de los agustinos, donde continuó sus estudios teológicos hasta ser sacerdote de la Iglesia Católica Romana en el 1507. En el 1511 se trasladó a la ciudad de Wittenberg, donde llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Y en el 1517 se provocó aquel hito que nosotros conocemos de la historia de la Reforma, que fue que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de aquella iglesia, de aquella catedral. Y quiero, como les decía, que para que entendamos la profundidad de este movimiento, podamos mirar su vida. Desde el 1517, cuando Lutero clavó estas 95 tesis, provocó un revuelo en la Iglesia Católica. Lutero había sido un hombre que desde que se convirtió en sacerdote y desde antes de que había comenzado sus estudios, profundizó lo que pudo en la Escritura. Se acercó a los textos, comenzó a leer, y su vida comenzó a entrar en conflicto, porque él veía algo en la Escritura
que no se veía en la práctica de la Iglesia Católica Romana. Eso provocó un quiebre interno en su corazón. Y eso lo llevó a clavar estas 95 tesis, que debo decir, Lutero no las formuló con la intención de generar un quiebre en la Iglesia Católica Romana. Él tenía la intención de reformar la forma en que la Iglesia estaba llevando la práctica de lo que la Biblia estaba pidiendo. Sin embargo, todos sabemos que eso provocó un quiebre y provocó un movimiento del cual hoy día nosotros somos herederos. Y eso es algo que deberíamos valorar. Prácticamente un año después de que Lutero clavara las 95 tesis, el Papa envió a Silvestre Prierias, un teólogo católico, a quien se le designó la tarea de ir a cambiar o a entender el punto de vista de Lutero, afirmando lo que la Iglesia Católica en ese momento creía. Y Prierias entendió rápidamente que la cuestión de fondo a la que Lutero estaba haciendo alusión con sus tesis era finalmente quién tenía la autoridad. Dentro de todas las tesis que postuló Lutero, el fondo era a quién se le iba a obedecer. ¿Se le iba a obedecer a una institución como la Iglesia Católica Romana a través del Papa o se iba a obedecer a las escrituras que ellos habían recibido? Evidentemente, esta primera disputa teológica no fue ni provocó un cambio en la Iglesia Católica, todo lo contrario. Este hombre, Silvestre, proclamó así de su primer encuentro con Lutero: aquel que no acepta la doctrina de la Iglesia de Roma y del Pontífice de Roma como regla infalible de fe, de la que también las Sagradas Escrituras extraen su fuerza y autoridad, es un hereje. Eso fue lo que dictaminó la Iglesia Católica en ese momento. Y la respuesta de Lutero fue categórica: como un diablo insidioso, usted pervierte las Escrituras. Esa fue la respuesta de Lutero al sacerdote y teólogo católico que enviaron a debatir con él. En octubre del 1518, el cardenal Cayetano fue enviado de nuevo para revisar los puntos de vista de Lutero y tratar de convencerlo acerca de lo que el Papa postulaba para la Iglesia. Después del encuentro, la respuesta de Cayetano fue esta: los méritos de Cristo son un tesoro de indulgencias. Seguían sosteniendo que era válido que se perdonaran los pecados a través de un importe económico. Y Lutero vuelve a responder: no soy tan audaz como para que por un solo decreto oscuro y ambiguo de un papa humano me aparte de tantos y tan claros testimonios de la Divina Escritura. Porque como ha dicho uno de los canonistas, en materia de fe, no solo un concilio está por encima de un papa, sino cualquier fiel, si está armado con mejor autoridad y razón. En el 1519, Johannes von Eck se reúne con Lutero para sostener otro debate público acerca de la autoridad del Papa y los puntos de vista de Lutero. Este sacerdote entendía que en Mateo 16, 18 y 19, cuando el Señor le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, él entendía, y la interpretación católica de ese momento era, que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia y que por lo tanto los que vinieran después de Pedro iban a ser los que gobernaran la iglesia de Cristo. También entendía él que según Juan 21, Pedro tiene autoridad sobre la iglesia porque le fueron entregadas estas llaves del reino. Y de nuevo la respuesta de Lutero fue: la roca no es ninguna iglesia en particular, sino la iglesia invencible que se encuentra allí donde la palabra de Dios es escuchada y creída. Es la fe la que posee las llaves, los sacramentos y la autoridad de la iglesia. En el 1520, el Papa León X emite una bula condenando las enseñanzas de Lutero y amenazándole con la excomunión de la Iglesia Católica Romana.
En el 21, finalmente Lutero es excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Y ese mismo año, en abril, él comparece ante la Dieta de Worms. Quizás si usted ha visto la película o conoce algo de historia, este es el momento en que se da la frase o el testimonio más famoso de Martín Lutero. Él dice: a no ser que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, pues es bien sabido que a menudo se equivocan y se contradicen. Estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es bueno ni conveniente ir en contra de la conciencia. No puedo hacer nada más. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Finalmente, en el 1546, Martín Lutero fallece, después de haber tenido años de lucha contra las acechanzas de la Iglesia Católica Romana. Lutero fue un pionero, pero no fue el único. Antes que él estuvieron hombres como John Hus, también un sacerdote católico, y antes de él, John Wycliffe. Todos tuvieron como rasgo distintivo luchar para que la Biblia pudiera ser escuchada por sobre la autoridad del Papa. Y empezamos esta enseñanza de las 5 solas con la primera de las solas, que se llama Sola Scriptura, que hace referencia precisamente al hecho del valor que tiene para la vida de fe la palabra de Dios. Lutero armó toda su defensa y el centro de sus tesis no fue otro sino el hecho de que quien norma la vida de fe de la Iglesia no es otro sino las Sagradas Escrituras. No hay una persona, un concilio, una institución o un gobierno que tenga autoridad sobre la Iglesia de Dios, sino salvo y única y exclusivamente la palabra de Dios. Y en ese tiempo, hermanos míos, para que ustedes entiendan el contexto, la Biblia había sido quitada del pueblo. Las misas se practicaban en latín. Y la gente de los diversos países no tenía el derecho a escuchar ni conocer la Biblia, salvo que conociera latín. Los reformadores que vinieron antes que Lutero lucharon para que la Biblia fuera traída al idioma del pueblo, porque ellos entendían que lo que daba el crecimiento y lo que traía convicción de pecado no era otra cosa sino las Sagradas Escrituras. Lutero había entendido bien lo que Judas dijo. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Lutero fue uno de muchos que se levantó, defendiendo no una posición para él. Él no se levantó defendiendo un tipo de movimiento particular, una denominación. Él se levantó defendiendo el valor de las Sagradas Escrituras. Y eso es algo tremendamente valioso. Si nosotros somos protestantes e hijos de la Reforma, somos primeramente llamados a enaltecer el valor de las Sagradas Escrituras. Contra esa tiranía luchó Lutero. Contra ese levantamiento demoníaco luchó Lutero y los reformadores que vinieron antes que él. Todos fueron perseguidos. De hecho, la historia nos narra algo muy hermoso, que es que en el momento en que John Hus, que fue un sacerdote que vivió años antes que él, fue quemado en la hoguera, denominado como hereje, él de alguna manera profetizó que iba a venir otro después de él, que iba a generar realmente un movimiento y un cambio en este acercamiento del pueblo de Dios con Dios. Y Lutero fue precisamente aquel que promovió eso. Entonces, si nosotros hablamos de sola escritura, ¿qué significa? Y quiero partir primero por aquello que no es, para que entendamos bien lo que realmente está hablando esta doctrina. En primer lugar, la sola escritura no enseña la desobediencia o menosprecio en la vida terrenal a algún tipo de autoridad. Es decir,
El creyente no debe reconocer ningún tipo de autoridad fuera de la Biblia. Eso no es lo que estamos enseñando. ¿Ok? Esta doctrina no enseña que el creyente no debe considerar a las autoridades de la iglesia, a los ancianos. Esta doctrina no está enseñando que no se deben considerar los dogmas o tradiciones de la iglesia. Esta doctrina no está enseñando que el cristiano o el creyente no debe someterse a las autoridades civiles. Por lo tanto, ojo con esto, porque un mal entendimiento de esta doctrina lleva a la gente a creer que el cristiano es un ente o una persona libre de cualquier tipo de autoridad. Y eso no es lo que estamos enseñando. Muy por el contrario, la Biblia nos enseña claramente que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades civiles y a nuestras autoridades eclesiásticas. Primera de Pedro 2, del 13 al 15 dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Nos llama la doctrina entonces de la sola Escritura a desobedecer a autoridades civiles? ¿Cómo? No. Muy bien. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Entonces, ¿enseña esta doctrina a que no hay que sujetarse a las autoridades eclesiásticas que Dios ha puesto? Claramente no. La doctrina de la sola Escritura no avala ni promueve de ninguna manera la desobediencia y el menosprecio del creyente hacia las autoridades que Dios mismo ha querido disponer. En segundo lugar, esta doctrina tampoco enseña que el creyente no necesita nada más sino salvo la Escritura. Algunos han malentendido o han torcido esta enseñanza para avalar el hecho de que mientras ellos oren y lean su Biblia, la iglesia está de más. Y se desecha la comunión de los santos. Pero esta doctrina no está enseñando eso. De ninguna manera nos está diciendo que el creyente puede ser un ente libre. Entonces saquémonos esta idea de que el creyente puede funcionar como tal, alejado de la iglesia local, porque eso, hermanos míos, no es lo que la Biblia enseña. El creyente cumple su función dentro del cuerpo de Cristo, no puede alejarse de él. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Primera de Pedro 2:5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Nos manda la Biblia a congregarnos? ¿Nos manda a permanecer en el cuerpo? Entonces, ojo con la interpretación que nosotros le podemos dar. Hay muchos movimientos hoy día que abogan por un cristianismo libre, en el cual las personas solo les basta su comunión personal con Dios y que conozcan algo de la Biblia para alejarse de la iglesia. Pero eso no es sino un engaño de Satanás y es una forma de torcer la veracidad de las Escrituras. Eso no lo está enseñando esta doctrina. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es esta doctrina? ¿A qué está apuntando? Hay una definición que es muy valiosa, que dice: sola Escritura significa que solo la Escritura, por ser la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y definitiva para la iglesia. Lo voy a leer de nuevo. Sola Escritura significa que solo la Escritura, por ser la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y definitiva para la iglesia. Y vamos a desmenuzar esto un poco para que veamos qué está diciendo en la práctica. En primer lugar, la definición nos dice que la Escritura es nuestra autoridad final. ¿Qué significa esto?
que es la que gobierna y rige a todas las demás autoridades. Quiere decir que todo se sujeta o está dispuesto para ser definido en caso de una contienda bajo las Escrituras. ¿Ok? Significa que tiene la última palabra. Significa que es la autoridad a la que se debe recurrir para el veredicto final de la conducta y vida de los creyentes. Y es la autoridad que gobierna sobre toda idea, pensamiento, acuerdo o concilio humano. ¿Cuántos han estudiado confesión de fe acá? ¿Sí? ¿Qué tiene de particular la confesión de fe a la que adherimos y en realidad todas las confesiones de fe? Cuando usted la comienza a leer, está dividida en capítulos y los capítulos están divididos en párrafos. ¿Y qué tiene de particular cada párrafo al final del mismo? Las citas bíblicas. Yo le iba a decir a los profes, tenemos que hablar. Tiene de particular las citas bíblicas. Porque la confesión no es la Escritura, sino es una condensación de la fe que nosotros tenemos a través de la Escritura. Y entonces, como particularidad, tiene que cada párrafo termina con una lista de versículos para mostrarnos que desde la Escritura se está sacando lo que la confesión dice. ¿Ok? Tenemos un buen ejemplo de los hermanos de Berea. Cuando Pablo y Silas se acercaron a esa localidad y comenzaron a enseñar las Sagradas Escrituras, ellos hicieron algo muy valioso. En Hechos 17, 10 y 11 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos tomaron la palabra de Pablo y Silas y la contrastaron ¿con qué? Con lo que decían las Sagradas Escrituras. Porque ellos entendían que esa era su autoridad y eso era lo que finalmente normaba lo que podían recibir o no. En segundo lugar, esta doctrina nos dice que la Escritura es suficiente. Las Sagradas Escrituras, hermanos, lo que nosotros conocemos como la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, nos muestra a Dios, nos muestra la ley, nos muestra los pactos, nos muestra a Cristo, nos muestra el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de la suficiencia de las Escrituras, los reformadores hablaron de que estos textos tienen todo lo necesario para conducirnos a la salvación. Hermanos, no hay nada fuera de la Escritura que nos haga falta para alcanzar la salvación. Todo lo que usted y yo necesitamos para conocer la salvación, para conocer cuál es el camino, para conocer qué es lo que Dios desea, está en las Sagradas Escrituras. No hay nada fuera de la Biblia que usted necesite. ¿Amén? Por lo tanto, es suficiente también. Pablo le escribió a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, lo que usted y yo necesitamos aprender, aquello en lo que debemos ser reprendidos, lo que necesitamos corregir y aquello en lo que debemos ser instruidos, todo lo que necesitamos para nuestro perfeccionamiento, todo está en las Sagradas Escrituras. ¿Lo cree? En tercer lugar, la definición nos dice que la Escritura es inerrante. Y esto es muy, muy, muy importante. Hay una secuencia lógica. Dado que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, entonces, hermanos míos, debe ser inerrante. Esto quiere decir que no contiene errores en aquello que nos está diciendo. Porque Dios es el autor y porque Dios es perfecto.
Por lo tanto, si hemos de reconocer las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada de Dios, hemos de afirmar que entonces no contiene errores. Y eso es muy importante. La Confesión de Fe de Westminster dice así, en el capítulo 1, párrafo 4, la autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, que es la verdad misma, el autor de la misma, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. La Biblia no es valiosa porque nosotros digamos que es valiosa. Las Sagradas Escrituras no son valiosas porque haya habido concilios que hayan exaltado el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es valiosa porque hubo reformadores que dieron su vida por enaltecerla. Es valiosa porque es la palabra de Dios. Y ha de ser reconocida, considerada, tomada y ejercida porque es la palabra de Dios, hermanos míos. Eso quiere decir que cuando nosotros nos enfrentamos a lo que la Biblia dice, y usted tiene la opción de elegir o no obedecer, usted no está desechando un consejo de cierta iglesia. Cuando yo o alguien de la congregación le dice, hermano, no deje de congregarse, si usted elige no congregarse, no está desobedeciendo simplemente a alguien de la iglesia. Usted está menospreciando el consejo de Dios. Por eso tiene un valor alto la Escritura, porque es la palabra de Dios manifestada a nosotros. Y la Biblia nos da amplio testimonio de que Dios es el autor de los textos. En Éxodo 17:14 dice así: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec por debajo del cielo. Entonces el libro de Éxodo es fruto de la bondad de Moisés. A él se le ocurrió, dijo, como tengo harto tiempo en el desierto, tenemos 40 años, ¿cierto? Voy a escribir un libro. ¿Eso es lo que dice la Escritura? Él deja testimonio de que Dios le dijo, escribe esto. Segunda de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, como vemos, hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera. No es un escrito de la tradición hebrea, ni el engaño de algún hombre brillante. La Biblia es el testimonio que Dios quiso dejar a su pueblo. ¿Amén? Si esto es así, nuestra conclusión lógica es que entonces las Escrituras son inerrantes, son suficientes y son autoritativas para la vida de la iglesia. Es decir, son las que ponen la norma de lo que se espera de los creyentes en términos de conducta, de su fe y de cómo deben vivir su vida. Esa importancia tienen las Escrituras. Hoy día nosotros lo vemos así y quizás nos cuesta entender esto, pero Lutero vivió en un tiempo, hermanos, en que la iglesia que tenía el monopolio de la Escritura hacía aberraciones con el pueblo. Había gente, y se vivió aquí en Chile, a los protestantes se les negó ser enterrados en cementerios, ¿se acuerdan, no? Las fosas comunes de nuestros antepasados cristianos aquí en este país se dieron porque la Iglesia Católica Romana tenía el derecho y la potestad y el gobierno de elegir quién iba a dónde. Se distanció a la gente de la Escritura. Y los reformadores lucharon para que se entendiera el valor de la misma Escritura. Lo que hacía Johann Tetzel era una aberración tremenda, hermanos. Dar un billete o una moneda como algo de cambio para obtener la salvación. Cuando Lutero leyó Gálatas y se dio cuenta de este regalo tan maravilloso que era la salvación y que lo único que hacía falta para ella era tener fe en la obra de Jesús, se le desarmó el mundo, hermanos. Porque no hay nada que nos pueda privar de la salvación sino el Señor mismo.
En esta iglesia, hermano, y en cualquier iglesia que se proclame auténticamente cristiana, no es el pastor ni son los miembros quienes deciden quién es o no cristiano. Es la Escritura, hermanos, la que norma la vida de un creyente. Es la Escritura la que pone los indicativos y nos da el testimonio de los frutos que nosotros podemos ver como una muestra de que alguien realmente es cristiano. Por lo tanto, nosotros en la iglesia jamás somos jueces para decir quién es y no es cristiano. No se malentienda así lo que es la membresía, porque sí hay facultades que le fueron dadas a la iglesia. Pero en definitiva, hermanos, un creyente es aquel que pone su fe profunda y sinceramente en la obra de Jesús. Y aquel que lo ha hecho honestamente va a dar frutos en su vida. Va a ser consecuente. ¿Amén? ¿Qué evidencias tenemos de lo que yo les estoy diciendo? Deuteronomios 4, del 1 al 2, dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Moisés le hablaba, ¿cierto?, de parte de Dios a esta nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra. Y lo primero que les dice, de parte de Dios: escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño. ¿Quién le estaba enseñando al pueblo? ¿Moisés? ¿O era el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, ¿no? Josué 1, del 7 al 8. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El salmista reconoce la suficiencia de la palabra de Dios. Miren lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas 24, desde el versículo 44 al 49. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Dónde está escrito eso? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley, los profetas y los salmos era una forma común de referirse a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Es decir, Jesús no está desechando la Biblia que tenían ellos, que era el Antiguo Testamento. Jesús está validando el Antiguo Testamento y es más, les está diciendo a sus discípulos: el Antiguo Testamento daba testimonio de mí. Y fíjense lo que dice a continuación. Entonces les abrió la mente para que comprendieran ¿qué? Las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con las Escrituras? ¿Las está desechando? ¿Está apelando a la tradición hebrea? ¿O más bien está afianzando la fe de sus discípulos en aquellos textos que habían sido entregados por Dios? Lo último, ¿no? Luego el apóstol Pedro dice lo siguiente en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones.
Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, ¿qué dice ahí? De parte de Dios. Y el apóstol Pablo confirma lo mismo después escribiéndole a Timoteo, porque le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que Lutero estaba haciendo en este tiempo, y aquello por lo que otros habían muerto antes que él, era enaltecer lo que Dios había dicho por sobre lo que la Iglesia Católica Romana estaba diciendo. El conflicto por el cual empezó esta época de la Reforma fue un tema de autoridad. Hermanos, ¿quién manda? Ese era el problema. ¿Quién manda? ¿Qué va a mandar? Yo me pregunto si para nosotros hoy día la palabra de Dios es realmente aquella que regula y rige nuestra vida. ¿O venimos a la iglesia a escuchar buenos consejos? Porque la Escritura, que es la palabra de Dios, posee la autoridad de Dios. Es suficiente para la salvación y la vida del creyente. Y no posee error ni contradicción, porque Dios mismo es perfecto. Y esto es lo que Lutero estaba levantando en sus 95 tesis. Hermanos míos, las voces humanas pueden fallar, y han fallado, ¿o no? ¿O no han fallado a lo largo de la historia? Porque ni aun Lutero, con toda su teología, acertó en todos los puntos doctrinales. Porque era un hombre. Las revelaciones humanas pueden fallar y han fallado, ¿no? Pero la palabra de Dios es perfecta y no falla jamás. Yo pensé que iba a decir amén, pero está bien. Vamos avanzando. Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. El conflicto que provocó todo este despertar de la Reforma fue un tema de autoridad. Y eso es importante, hermanos míos, porque en nuestra vida, como seres humanos, fuimos creados para reconocer autoridad, ¿o no? ¿O hay algún alma libre aquí que se manda solo, que diga, no, si yo me mando solo? Hermanos míos, en la práctica eso no existe. Porque aunque usted sea una persona que trabaje de manera independiente por la vida, usted a alguien le tiene que rendir cuenta. Porque usted no va, ¿cierto?, al Banco Central y usted imprime sus propios billetes. Aunque sea alguien que diga, yo tengo mi empresa y me mando solo y trabajo a la hora que quiero, el día que usted cierra un trato y trabaja para alguien, ese alguien le va a decir, ¿el cumplimiento dónde está? Y usted agacha el moño, ¿cierto? Y por los billetitos que le llegan, se somete, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? Y los demás que trabajamos apatronados, ¿rendimos cuenta o no? ¿Y en la casa acaso no hay un modelo de autoridad o no? Porque mandan las mujeres, ¿o no? Ah, alguno dijo amén por ahí. Fuimos creados para responder a un modelo de autoridad. Y tenemos que ser cautelosos con esto, porque hoy día la sociedad en la cual vivimos nos demoniza la autoridad. La autoridad es algo malo, es malo. Yo he conocido casos, un caso muy cercano, muy querido, de una persona a la que se le decía, no estudies, no, sé independiente. Porque tú tienes que ser tu propio dueño de tus tiempos, de tu vida. Pero la verdad, hermanos míos, eso no existe. Terminamos dependiendo de alguien. Y aunque la sociedad y el modelo hoy día ideológico nos diga que la autoridad es mala, eso no es cierto. Porque aquel que es buen padre y ejerce autoridad sobre sus hijos, ¿acaso no lo va a hacer con amor? ¿Acaso no va a ejercer con amor el dominio de sus hijos para que a ellos les vaya bien o no? Porque es cierto que hay malos padres que ejercen mal su autoridad sobre su casa, pero hay muchos que con temor de Dios ejercen autoridad para el bien de sus hijos en el futuro, ¿no? Y esa autoridad no tiene nada de malo. Y la autoridad de Dios sobre su pueblo no es para maldición, ¿no? ¿Sí?
Que nosotros seamos rebeldes y no nos guste reconocer esa autoridad es otro problema. Pero Dios es bueno y bondadoso, ¿o no? Por lo tanto, todo el consejo que nos da Dios es para nuestro bien. Hermanos, si en esto Dios no gana nada. Nosotros no hacemos a Dios más grande, más santo, más poderoso, más rico. No aportamos nada a la vida de Dios, pero Él aporta todo a la vida de su pueblo. Por lo tanto, es un tema de autoridad. Y si nosotros pensamos en esto, hoy día debiéramos preguntarnos, bueno, después de más de 500 años, ¿vale la pena atesorar la sola Escritura? Yo les digo, ¿vale la pena atesorar esto? Porque debiéramos preguntarnos entonces cuál es la fuente final de autoridad para el creyente. ¿Qué va a moldear nuestro pensamiento y nuestra vida? Voy a tomar una licencia aquí, un paréntesis. Porque no sé si decirlo como a nombre de la iglesia, yo creo que sí, porque es lo que la Biblia enseña, desde mi perspectiva. Nosotros no tenemos ningún problema con la psicología, en términos de que exista. Pero sí creemos que la Escritura rige y moldea y conoce el corazón del hombre de manera muy particular. Porque de todo lo creado en la tierra, el hombre es creación particular y especial de Dios. Por lo tanto, si hay alguien que conoce quién es el hombre, es Dios. Y la psicología puede rascar por fuera y ver patrones y ver métodos, pero no puede jamás moldear el corazón del hombre. Por eso usted va a escuchar de mí, quizás lo escuchó de Pastor Arturo en algún momento, y lo he recibido por ahí. No, es que ustedes no creen en la psicología. Hermanos míos, ¿cómo voy a creer en la psicología para transformar el corazón del hombre si no puede hacerlo? Es imposible que lo haga. No puede tener acceso, si no es por medio de la Escritura, a transformar el corazón del hombre. Y esa es nuestra posición, yo diría, desde la Escritura. Por lo tanto, es un tema de nuevo de autoridad. ¿A quién le vamos a creer? Y hoy día esto es relevante porque hay peligros que se manifiestan hoy día. Hay un peligro particular de este tiempo respecto a si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios o si contiene la palabra de Dios. Y fíjese que es una sutileza, pero esa sutileza es realmente relevante. Porque si yo quisiera afirmar que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces la pregunta lógica que viene a continuación es, bueno, si la Biblia contiene la palabra de Dios, de todo lo que está comprendido en la Biblia, ¿qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Alguien podría pararse y definir, no, este versículo sí, este versículo no, este versículo sí, este versículo no? No se puede hacer. Por lo tanto, nosotros corremos un riesgo de abrazar ese relativismo respecto a la autoridad o a la inspiración de la Biblia. Por eso la Escritura es sabia y el apóstol fue claro en decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Ese pequeño versículo que dice Jesús lloró, eso fue inspirado por el Espíritu. Esos versículos que no nos gusta leer, ¿cierto? Cuando vemos que Dios les dice, sube a Amalek y mata a las mujeres, a los niños, a los animales. Hermanos, eso fue inspirado por Dios. Y tiene un propósito de ser dentro de una narrativa que nos está explicando cómo Israel se fue conformando. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Y yo le invito que en este tiempo donde se relativiza lo que es la Escritura, seamos firmes en defender lo que ella es. Hoy día nosotros vivimos en libertad y seguramente nadie nos va a tirar piedras aún por creer lo que creemos. Pero Lutero y sus antecesores fueron muertos por defender no una posición, hermano. Ellos no defendieron un ministerio o una denominación, eran católicos romanos. Ellos defendieron que la Biblia se levantara como la fuente de autoridad sobre la cual la iglesia debía ser gobernada. ¿Amén? Hay otro peligro, que es la inerrancia limitada de la palabra de Dios. Algunos van a decir, no es que la Biblia contiene errores. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser firmes. En los tiempos de Lutero había una inerrancia limitada por parte de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué afirmaban ellos? Ellos no decían que la Biblia contenía errores. Al contrario,
Los católicos romanos creían que la Biblia era inerrante, pero ellos creían que aparte de la Biblia había otra fuente de revelación, que era la tradición. Por lo tanto, ellos decían, la palabra de Dios es la revelación de Dios y es inerrante, pero también está la tradición. Y ahí entramos en conflicto, porque no pueden haber dos fuentes de autoridades que se contradigan. Porque si la Biblia dice que el ministro debe ser un hombre casado, de buen testimonio, y la Iglesia Católica Romana estaba diciendo que sus ministros fueran hombres célibes, hay un problema. Porque si la Biblia nos enseña por un lado que la salvación es solamente por fe, y la Iglesia Católica Romana estaba diciendo que la salvación se puede acceder por medio de un pago, hay un problema. Entonces, alguien está mintiendo. Si nosotros consideramos que la Biblia tiene errores, vamos a entrar en conflicto con los fundamentos de nuestra fe. Y es un desafío, pero así como lo vivieron los reformadores y lo han vivido distintos hombres a lo largo de la Iglesia, el llamado es a confiar en lo que la Biblia dice. Porque a su tiempo Dios manifiesta efectivamente que tenía razón. Esta inerrancia limitada nos abre una brecha que es peligrosa, porque es el puntapié para aquellos que dicen que Dios puede traer algo nuevo, fuera de los límites de la Escritura. Y hoy día, hermanos míos, estamos plagados de pseudo iglesias y de pseudo ministros del Evangelio que tuvieron una revelación, que estuvieron orando y Dios les dijo, y enseñan una sarta de estupideces desviando a la iglesia de Dios. ¿O no? Milagreros, profetas, apóstoles, patriarcas, a los cuales Dios les mostró en sueños o en una oración algo nuevo, fuera de los límites de la Escritura. Y eso es un problema. Pablo escribió de eso en Gálatas. Él dijo, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En los inicios de esta iglesia moderna, Pablo dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario del que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también se los digo ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Por eso tenemos el deber de estudiar toda la Biblia. Y tenemos el deber de ser expositivos en nuestra predicación. Hicimos una pausa en Oseas. Y escuché en más de una ocasión, o sea, es pura ley. O sea, lo único que hace es pegarnos en la cabeza de que somos malos, que somos pecadores, hermano. Yo no tengo ni un derecho ni autoridad para dejar de enseñar lo que la Biblia dice. Si usted va a recibir el consejo de Dios y lo va a atesorar, es su decisión. Pero la Biblia debe ser enseñada de tapa a tapa, porque confiamos en que Dios, hermanos míos, trae el entendimiento y la revelación a su pueblo. ¿Amén? Entonces, bajo el pretexto de nuevas revelaciones, algunos solicitan a los creyentes que entreguen sus casas. Hermanos, hoy día vamos a hacer un evento especial. Traiga su cheque, deje la llave del auto acá en el altar y Dios le va a dar un milagro. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Algunos validan la poligamia. No, si es que Dios me dijo que podía tener más de una esposa. Porque Dios le dijo una revelación nueva. Algunos validan desechar a su cónyuge. No, si es que Dios me dijo que aunque esté casado, tengo que dejarlo porque hay algo mejor. Algunos validan el pastorado femenino. Algunos validan no solamente el pastorado femenino, sino que haya personas con una orientación sexual que claramente no defiende la Escritura, siendo ministro. Cuando tenemos el estándar de la Biblia muy bien definido.
Y la lista es larga, hermanos, de las cosas y las perversiones que hoy día existen. Pero todo eso tiene una misma fuente. Y es creer que hay revelación fuera de los límites de la Escritura. Y quiero hacerles una aclaración. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que Dios no pueda hablarle a su pueblo, o por una visión, o por un sueño, o por lo que usted quiera. Lo que le estoy diciendo yo es que si Dios le habla algo fuera de lo que dice la Biblia, eso no tiene ninguna forma de ser permitido dentro de la iglesia. Dios es capaz de hablar a su pueblo, ¿no? Y Dios confirma su palabra. Ese debiera ser el primer filtro que nosotros los cristianos debemos tener cuando recibimos a alguien. Cuando se acerca el profeta o alguien a hablar o tenemos un sueño, hermano, usted toma la Biblia y filtra a través de la Escritura. Porque ese es nuestro parámetro. Y cuando no damos ese espacio, entonces damos espacio a que cualquier tontera pueda crecer dentro de la iglesia. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La sola Escritura no está hablando, ni entra en esto, a pesar de que se topa. No está hablando de la formación del canon, pero sí nos está diciendo que el canon se cerró. Hebreos 1 nos está diciendo, en la antigüedad, Dios habló de muchas formas a su pueblo. ¿Le habló de muchas formas o no? ¿No le habló a Moisés a través de una zarza? ¿Sí o no? ¿No se reveló a los profetas a Elías a través de un torbellino, de un terremoto? ¿Dios no habló así? Y los profetas hablaron la palabra de Dios. Pero fíjese que cuando entramos al Nuevo Testamento, Jesús mismo lo dice. Tenemos al último de los grandes profetas. ¿A quién? ¿A quién? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista termina siendo el último de los profetas. Y de ahí en adelante no hay más profetas. ¿Sabe por qué? Porque los profetas hablaban no solo visiones, ellos manifestaban al pueblo lo que Dios había dicho, pero ellos hablaban del que iba a venir. Y el que iba a venir llegó. Por lo tanto, se van los profetas y viene el Hijo. Y el Hijo enseña a sus discípulos. ¿Y los discípulos de quién escriben? Del Hijo. Por lo tanto, el canon de la Escritura se cierra con los escritos de los apóstoles. Y ya no hay nuevas revelaciones. No hay nada más que se vaya a añadir a la Escritura. Cuando nosotros damos espacio y decimos, no, es que puede haber algo más, yo le digo, bueno, así nacieron los adventistas con Elena de White. Una nueva revelación, una nueva forma y una nueva denominación, que no es cristiana por lo demás, no por lo menos bajo los estándares bíblicos. Asimismo nacieron los mormones por Joseph Smith, porque un ángel, ¿cierto?, le reveló que había otro libro que nadie conoce, pero supuestamente está en Seattle, en Estados Unidos, ¿cierto? Y se levantó un movimiento. Y así también nacieron los testigos de Jehová. Y yo le pregunto, ¿cuántos movimientos van a salir? La superfe, el movimiento apostólico, los patriarcas, los ángeles, los sayayines y lo que usted quiera. Si damos espacio a entender que hay nuevas revelaciones, pero la Escritura no nos dice eso. Por lo tanto, ¿vale la pena hoy día, 500 años después de este movimiento, atesorar la sola Escritura? Por supuesto que vale la pena. Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de las Sagradas Escrituras, hermanos, nosotros podemos ser consolados, animados, ser llenos de fe, ser exhortados, corregidos, tener esperanza y seguridad y tantas cosas más, ¿o no? Hermanos, lo valioso que hay en nosotros, sin desmerecer la obra de Dios, por supuesto, no somos nosotros, sino lo que contenemos. La Biblia dice que hay un tesoro maravilloso que Dios ha depositado en vasijas de barro. Y nosotros somos la vasija, nada más que eso. Lo valioso es el contenido,
lo que Dios ha depositado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, si hablamos palabra de Dios, si vivimos palabra de Dios, hemos de ser bendición. Yo les pregunto, ¿aquí hay abuelos o no? ¿Hay padres acá? ¿Hay hijos acá? ¿Amigos? ¿Hermanas? ¿Trabajadores? ¿Ministros del Evangelio? ¿Hay ciudadanos? ¿Quién norma la forma en que debemos vivir y cumplir cada uno de nuestros roles? Es la Escritura, ¿no? Eso era lo que defendía Lutero. Y eso es lo que nosotros hoy día como iglesia, nosotros somos herederos de eso. La Reforma tuvo un vuelco fuerte después de cientos de años a volver a la Escritura. El orden dentro de la iglesia no está definido porque alguien es más grande o más chico que otros. Ningún rol dentro de la iglesia es mayor o menor que otro. Los ancianos no son mayores que la Grey, ni en un modelo como el que congregacional como el que tenemos nosotros, la Grey no es mayor que el anciano. Somos hermanos iguales, con roles distintos. Y lo que norma eso es la Sagrada Escritura. Si usted quiere tener un buen matrimonio, yo me imagino que así es, ¿o no? ¿De dónde va a sacar el consejo? De la Escritura. Si usted quiere ser un buen padre, ¿de dónde va a sacar el consejo? Si usted quiere vivir una vida santa, apartada para el Señor, ¿de dónde lo va a sacar? Es de la Escritura. Si usted quiere tener una buena ética, una moral alta, como la Biblia demanda de todo cristiano en su trabajo secular, ¿de dónde lo va a sacar? De la Escritura. Y lo que la iglesia local hace es ser la manifestación del cuerpo de Dios, de manera estructurada, ordenada, permitiendo que haya, como dicen algunos, un ecosistema del Evangelio, para que la gente vea a través de este cuerpo quién es Dios. Y ahí el Señor es glorificado. Pero nada de eso existiría si no partiera primero por reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿acaso el Señor no nos guía tiernamente a la salvación por medio de las páginas de la Biblia? ¿Acaso no nos rescata el Señor de la tiranía de este mundo mediante la revelación de la verdad en la Biblia? Hermanos, entonces, ¿cómo no vamos a reconocer la suficiencia, la autoridad y la inerrancia de la voz misma de Dios? El Salmo 119, desde el versículo 97, dice: «Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Póngase en pie, por favor. Quiero hacer una síntesis. La sola Escritura no nos está mandando a desobedecer a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, ni civiles ni eclesiásticas. Pero sí nos está diciendo que la autoridad final, por sobre cualquiera, es la palabra de Dios. Si el día de mañana empezamos a enseñar estupideces desde acá, si el día de mañana comenzamos a enseñar algo que no es la Biblia, usted tiene toda la facultad para tomar sus cosas e irse de acá. Pero yo le desafío, al igual que esto me desafía a mí, a que vivamos según lo que la Escritura dice y no según lo que nosotros queramos vivir. Porque eso es una manifestación de que realmente somos hijos del Señor. La Biblia tiene que moldearnos a nosotros, hermanos. No nosotros escoger con pinzas lo que queremos que la Biblia diga. Porque esa no es una relación honesta con la Escritura. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Que Lutero, dentro de esto y de este movimiento y de su lucha, no solo peleó para reformar conductas, patrones
y formas de hacer las cosas de la Iglesia Católica Romana. ¿Sabe qué fue lo que más le impactó? Que cuando él accedió a la Biblia y se dispuso a conocer lo que ahí decía, vio a Jesús. Y eso lo cautivó. Hermanos míos, y no hay forma en que nosotros vivamos nuestra vida cristiana si no es por medio de Jesús. Y no hay forma en que miremos honestamente a nuestro Salvador si no es por medio de la Escritura. Es imposible.